Bueno, entonces vamos viendo, ya las palabras van implícitas ya de agradecimiento por la invitación y que felicitarlo porque es un tema muy importante esto del abuso sexual infantil y justamente me dieron la posibilidad de hablar de la parte correspondiente a la reparación del daño desde la familia. Y en la medida que nosotros trabajamos en el Hospital Valdizán en la parte de terapia familiar y vemos una arista, recordando al doctor Moisés que dice, los hechos lo vemos desde diferentes ópticas y cada uno puede verlo de una manera diferente y no es que uno tenga la razón y otro no lo tenga, sino que más bien podemos ir complementando y estos encuentros multidisciplinarios permiten ello. Entonces, reparando el daño de la familia, nosotros lo estábamos viendo desde el punto de vista más bien de prevención terciaria, no de prevención primaria, secundaria, sino terciaria, porque vamos a exponerles qué cosa es lo que mayormente vemos y que llegan a la terapia familiar. Y un poco para impulsarme en el tema, a lo mejor ya lo han tocado este punto. A ver, esta que no quiere correr la siguiente diapositiva. Ahí está. Eh, Rápidamente ver un poco sobre el impacto, la prevalencia, es un fenómeno del maltrato infantil, el abuso sexual está dentro del maltrato infantil y vemos que estas encuestas que se hacen todos los años nos hacen ver que el maltrato infantil es muy prevalente. 3/4 de los niños, sean de 9 a 11 años o un poquito más, sufren algún grado de maltrato. Y, y bueno, y si vemos por ahí el tipo de maltrato, vamos viendo que si bien es cierto la psicológica, la física puede ser mayor que la sexual, no deja de ser un número bajo, ¿no? Y ahí vemos en esta diapositiva, es una infografía que trata de visualizar de qué manera los agresores se subdividen, ¿no? Donde mientras más pequeño es el menor abusado, las personas más alejadas de la familia tienen menos posibilidades de ser los agresores y en la medida que van pasando los años, en la medida que el niño va creciendo y va frecuentando otro tipo de contextos y también asumiendo un poquito más de riesgos, pues que también se contacta con personas más alejadas de la familia y ellos pueden ser los agresores, llegando a ser el agresor de 12 a 17 años, no familiar casi igual en igual proporción que los familiares. Números ahí tiene a la izquierda de abuso sexual que se puede presentar en todas las edades, en niños y adolescentes es mucho más prevalente y miren que ya lo escuchaban en los expositores anteriores, donde más se produce esta agresión sexual es en la familia. Y tenemos algunos datos como en la época de pandemia, sobre todo en la época de cuarentena, miren que ahí Lima, 1.277 casos en el 2019 durante todo el año, ¿no? En cambio, en los primeros 100 días de cuarentena, tuvimos 350 agresiones sexuales en Lima, lo cual, ¿qué nos hace ver? Que definitivamente confirma que las mayores agresiones sexuales son en la familia, solamente que no siempre es denunciado. Muchas veces, ya lo hemos escuchado con los expositores anteriores, esto es un acto que llena de vergüenza a la familia, miedo también. Entonces, por estas circunstancias, esto mayormente no se registra. Entonces, la cuarentena ha evidenciado que esto pasa dentro de la casa. Y a veces nosotros cuidamos a nuestros familiares pequeños, cuidándolos que no vayan a lugares peligrosos, que no salgan muy tarde en la noche, que tal vez X situaciones de fuera, ¿no? Y no nos percatamos que a lo mejor donde más debemos tener orientación de nuestro cuidado es dentro de la familia. Bueno, ¿y qué cosa es lo que nosotros vamos viendo? ¿Cómo contactan con la parte de terapia familiar en mayor proporción? Mayormente no llegan a una fase
fase aguda, digamos. También hay casos, pero lo que más se presenta en la terapia familiar y que vemos es personas que han sufrido esta experiencia dura en etapas muy lejanas en el tiempo, ¿no? Y por ello es que el abuso sexual infantil va mostrando algunas etapas, como dijo el doctor Moisés, no, no es en la familia, no es un acto violento, sino más bien es un acto que comienza con una aproximación sucesiva, se van familiarizando mucho más con la víctima hasta llegar a la segunda fase, que es el contacto sexual, que puede ser una vez, pueden ser dos, pueden ser 10, el número es ilimitado, y finalmente va a pasar a la siguiente fase cuando el niño, por alguna circunstancia, niño o niña, como que se percata que esto no está bien y trata de guardar el secreto, perdón, detener esto. Pero ahí vienen las amenazas, vienen también algunos tipos de chantaje otro tipo de engaño, ¿no? Y entonces uno de los aspectos que desarrolla en los niños, en las niñas víctimas, es la sensación de que ellos pueden haber sido los culpables de lo que ha ocurrido. Y entonces entran en una confabulación con el agresor como un pacto secreto que comienza a durar años, pero no es una etapa tranquila, no es una etapa donde dice todo se puso en calma y yo también internamente estoy en una paz interior. No, es una fase de un secreto, pero que internamente está provocando alteraciones en el desarrollo integral del ser humano, partiendo de su salud psicológica e inclusive que se puede establecer en algunas somatizaciones también. Eh, las cuando finaliza la cuarta etapa sería la fase de la finalización, cuando se devela el secreto y comienza a desarrollarse la última etapa, que es donde nosotros mayormente comenzamos a observar. Vamos viendo que las personas pueden llegar derivadas de un consultorio porque llegan a terapia familiar porque tienen un trastorno de pánico, a lo mejor un trastorno obsesivo compulsivo, a lo mejor trastornos en la sexualidad, trastornos de otro orden, ¿no? O aparentemente de otro orden, y en la exploración va comenzando va a aparecer las experiencias que han tenido muchos años antes, y eso conlleva a evidenciar el gran sufrimiento que traen a través de la vida. Entonces, el abordaje tiene su peculiaridad. En términos generales, la terapia familiar implica, dice, la participación de todos. Mientras todos van juntos, mejor. Pero en este caso, las características, digamos, de este fenómeno hace que mejor tengamos que separar al agresor de la víctima, puesto que va a tener las características, como le digo, de una manera diferente. Y entonces entramos a los conceptos de lo que sería la prevención terciaria, o sea, mitigar todas las secuelas que haya podido traer un evento. En este caso el evento sería el abuso sexual infantil, solamente que lo estamos viendo a través de la línea del tiempo después de que pasaron muchos años. Entonces esta prevención terciaria es todas las acciones que apuntan a rehabilitar de este fenómeno, pero ojo, no solamente pensar en la víctima, sino también para tener una visión integral, también intervenir con el abusador. A veces no encontramos dentro de la sociedad una empatía muy grande, dentro de los mismos operadores de salud tampoco se puede dar de la misma manera y entendible. Es difícil empatizar con una persona que ha sido un abusador de un niño de 4 años, ¿no? Una niña, un niño de 4 años. Particularmente yo le digo, para mí me resulta muy difícil. Bueno, pero de todas maneras sabemos que si no intervenimos también a la intervención psicoterapéutica de tipo terciaria hacia los abusadores, estos pueden continuar haciendo si es que no están en un recaudo, como decir una cárcel o un lugar de exclusión, pueden seguir en estos mismos fenómenos, ¿no? O estas mismas conductas.
Eh, entonces, hay que ver de qué manera los operadores de los diferentes sectores tienen que participar, pero de una manera integral y que incluya, como le decía, a la víctima y al maltratador. Independientemente de que el abuso haya sido intrafamiliar o extrafamiliar, la participación de la familia se torna un elemento muy importante para la recuperación. La familia ayudando a la víctima y también la víctima ayudando a la familia, porque cuando se revela el secreto, se caen muchos mitos dentro de la familia. Imagínense que se descubra que el abuelo era el que abusaba de la nieta. Se imagina el distrés que produce dentro de la familia, porque el abuelo corresponde al familiar de uno de los cónyuges, y el otro cónyuge no va a tener la misma consideración con el agresor el que pertenece a esa línea familiar. Los mismos nietos, los mismos hijos que lo tenían una imagen, se derrumba. Entonces, se van a producir sentimientos ambivalentes hacia la persona que cometió el abuso, ¿no? Entendiblemente ello. Entonces, la familia va a tomar muchas actitudes. Van desde el extremo de querer votarlo, hasta que lo maten, porque hemos escuchado ese tipo de expresiones, que se muera, maten, lo que le den la pena de muerte, a pesar que acá no existe, ¿no? Pero también hay al otro extremo personas, familias que se niegan completamente a aceptar tal hecho. A veces no se niegan a aceptar el hecho como tal, sino más bien niegan a que tenga tanta magnitud, como dicen, no, pero solamente le tocó, solamente le rozó, solamente le acarició, tratando de minimizar esa situación. Entonces, cuando yo quería incidir mucho más, sabiendo que el tiempo era corto, en incidir más qué se trabaja con el agresor, porque con la víctima más o menos hay muchas experiencias y muchas publicaciones. En el agresor también hay varias, pero son menos de lo que podemos nosotros leer en la bibliografía especializada. Un último punto es que las personas cuando llegan a estos momentos que transcurrió mucho tiempo, vamos a ver que ya han aparecido patologías, trastornos de somatomorfo, de ansiedad, depresivo, alteración de sueño, y ese es solamente algunos ejemplos, porque seguramente que la lista puede ser mucho más larga. Y en ese componente de ir trabajando con el abusador, pero que en realidad es un trabajo simultáneo, el perdón comienza a ocupar un elemento importante. Importante no porque queremos ser muy clementes con el abusador, sino porque tiene un significado especial en la rehabilitación de la persona que ha sufrido este tipo de agresión. Por eso hay que tener muy presente para las personas porque no todos van a ir a terapia, algunos van a llegar a los consultorios de los centros de salud mental comunitaria, y pues hay que también tener la posibilidad de manejar ambas vertientes. La dificultad es que experimentar abuso sexual en la infancia supone digamos, una experiencia devastadora, ¿no? Ya se ha descrito, no solamente significa un daño físico, significa que se derrumba nuestro mundo. Las personas que uno confiaba que nos iba a dar bien, nos iba a dar cariño, de repente nos hace daño. Y entonces, perdonar a la persona que nos causó ese tipo de experiencia es bastante difícil. Hay que tenerlo en cuenta. Para que una persona pueda perdonar, tiene que reorganizarse muchas cosas, no solamente en la vida externa de la familia, sino internamente. ¿Cómo voy a revalorizar algunos elementos dentro de nuestra escala de principios, valores, ¿no? Cuando se haya recompuesto esa frase, dice que hay que poner cada pieza en su lugar, significa eso, para que cuando uno vaya superando ese duelo, la víctima pueda tener la posibilidad de perdonar, así como el agresor.
también tiene que acomodar muchas cosas para sentir que es importante pedir que le perdonen. Hasta el término es medio ambiguo porque es muy usual decir, pido perdón. No, uno tiene que decir, pido que me perdone, ¿no? Pido perdón es como que al revés, ¿no? Y entonces vamos viendo pues que es difícil para el agresor y para la víctima que se vaya construyendo el perdón, porque también la víctima en el transcurso de los años, perdón, el agresor en el transcurso de los años, por esos mecanismos deben ser, yo comienza a lucubrar y elaborar, racionalizar algunas de sus acciones y al cabo de muchos años ya no le parece que hubiera, su acto hubiera sido tan abominable, ¿no? Y bueno, entonces en la penúltima línea dice, tendremos los mecanismos para decidir si queremos o no ofrecer el perdón. O sea, la víctima, no porque le pidan perdón, tiene que darle. Es un derecho de la víctima recibir o perdonar o no perdonar. Entonces, sin embargo, y la importancia es esto, el perdonar siempre es recomendable en esos procesos de reparación. Los procesos de reparación, entonces, la víctima se beneficia más del perdón que el agresor, porque para la víctima va a significar hacer un corte del sufrimiento por un acto que cometió o un error está mal dicho, pero es con una transgresión que cometió una persona que obró mal, ¿no? Y un elemento que hay que considerar que perdonar no significa olvidar. Perdonar no significa que tenemos que olvidar e ignorar que nos causaron un daño. Y si es que perdonar significa que lo exculpamos a un abusador, eso justamente hay que trabajar con claridad, sobre todo con la víctima. Eso es lo que le decía, el perdón es cortar el hilo del sufrimiento para cerrar una etapa, porque en realidad todos merecemos ser felices y no víctimas eternas de alguien que eligió hacer daño. Se torna injusto, pero sin embargo lo configuramos de ese modo y sufrimos y pasan los años y tenemos ya algunas consecuencias que hay que repararla. Entonces, finalmente, con el abusador ya directamente tenemos que trabajar en una forma muy ardua en el aspecto de estos elementos que está ahí, que el abusador tome conciencia del acto, pasan los años y el abusador pierde la proporción de aquilatar lo que ha hecho y en esa etapa tenemos que ser muy firmes, por eso el terapeuta, como dice, debe estar muy claro en los conceptos, debe clarificar qué cosa es un error, por eso dije, me equivoqué, no es error, sino es una transgresión, qué cosa es un error, una transgresión, un error significa que una persona, pues, sin querer dañar a alguien, puede alejarse de la versión real. En este caso, entonces, hay que estar dando toda la significación. No solamente era una transgresión corporal, la violación, no solamente fue el daño y hacerla sentir mal en ese momento, fue todo lo que transformó su vida porque alguien decidió hacer ese acto malo. Después de que va tomando conciencia el abusador, hay que ir construyendo el arrepentimiento. Darse cuenta del hecho no quiere decir arrepentirse. Arrepentirse es una toma de conciencia mayor, donde ya queremos entrar a la siguiente etapa, que es la restauración o la reparación misma. Entonces, el abusador, vamos a encontrarlo en muchas posiciones, desde aquellos que son muy soberbios, no quieren reconocer para nada, y mientras no bajemos no bajemos al abusador de esos niveles altos de estado de conciencia, digamos, de no darse cuenta, está por encima de lo que realmente está sucediendo,
pues no es terapéutico juntarlo con la víctima. Cuando el abusador reconoce y se da cuenta todo el daño que sufrió y que está en el punto de realizar la restauración, pues podemos recién aproximarlo y juntarlo con la víctima. Y ahí viene la construcción del ritual de pedir perdón, donde la persona tiene que llegar con una actitud muy humilde para solicitar que le perdonen. Y también con la claridad de que no va a ir a exigir cosas, no va a ir a decir, ya te pedí perdón, perdóname pues, ¿qué más tengo que hacer? Porque a veces se encuentran ese tipo de actitudes en las víctimas, perdón, en los abusadores, cuando al inicio han perdido el sentido de la proporción de lo que ellos han hecho. Cuando se produce ya el pedir perdón, que es una situación que simultáneamente que en la terapia se está trabajando con el abusador, también se está trabajando con la víctima y el resto de la familia. Pues tenemos que ir conversando a cada momento con la víctima cuál es el significado que tiene del acto y qué cosa espera del otro. Y uno ir y plantearle las cosas. El terapeuta se transforma en una especie de bisagra entre los dos para generar ese encuentro. Hay algunas situaciones muy particulares, por ejemplo, que la víctima, perdón, el abusador no esté presente o no esté cercano, no esté a la mano, o puede haber viajado, o puede haber fallecido, o tal vez se niega simplemente. Pero ahí entra en juego algunos aspectos que pueden ayudar, sobre todo cuando se niega, porque también la parte legal creo que no son aspectos, el abuso sexual, son delitos que no prescriben y podría también ser motivo de intervención judicial. Sabemos que es muy difícil probar el abuso sexual cuando ha pasado muchos años, pero de todas maneras tenemos situaciones que se pueden dar así, donde no podemos tener físicamente al abusador, y bueno, en esos casos tenemos que utilizar algunas otras técnicas, como la silla vacía, utilizar un objeto que represente al agresor, pero lo importante es que se trabaje internamente, no solamente la víctima, sino toda la familia, y movilice sus emociones para que fluya y de alguna manera promover la rehabilitación en estos casos de abuso sexual infantil. Bueno, hasta aquí podría avanzar, no sé si hubiera algunas preguntas. Muchas gracias, doctor Lizardo. Yo quería hacer una pregunta. En el caso de que el abusador sea un familiar directo, por ejemplo, el papá, y no se ha hecho una denuncia, ¿no? Debido al contexto, ya sea la mamá como el propio, inclusive la propia víctima, no desean hacer una denuncia, debido a que el hecho también no ha sido una violación, sino tocamientos. Y em, debido a las circunstancias, viven en el mismo lugar, ¿no? No hay un alejamiento, no se puede hacer un alejamiento. En ese caso, nosotros como Centro de Salud Mental Comunitario, a veces esperamos un tiempo prudente para poder hacer una denuncia, ¿no? Debido a las circunstancias particulares de cada familia. En ese caso, ¿cree usted que podríamos hacer ya una intervención con el abusador? Mire, si estamos hablando de una situación de esta naturaleza, tal vez estamos hablando de un menor. O sea que está en el momento de la intervención, es un menor de edad que ha sufrido abuso sexual. En esos casos no sería terapéutico apuntar a que perdone, ¿no? No está todavía, como dicen, todos su facultad emocional sería como presionarlo a que perdone, porque él no va a tener muchos elementos de juicio y no sería lo más aconsejable, ¿no? Habría que trabajar su emocionalidad, pero no este aspecto del perdón.
el perdón más está planteado en términos de cuando pasó ya mucho tiempo, ya la persona, la víctima es adulta y está sufriendo, a lo mejor está pasando por momentos de alteración de su salud emocional y muchas veces un recurso para recobrar esa salud que se ha perdido a partir de ello, ¿no? Entonces, en el caso del niño, hay que promover más bien la, la denuncia, ¿no? Y en algunos casos, si los padres no quieren, o el otro padre no quiere denunciar, es una obligación del profesional hacer ese tipo de acción. Ok, muchas gracias, doctor Lizardo. Un participante está levantando la mano. Eh, Jacqueline, ¿te escuchamos? Sí, buenas noches. Yo quería preguntar en el caso de los abusos sexuales, de que en su momento ha sido un abuso sexual infantil con tocamientos, pero a la actualidad la persona, la víctima, ya es una persona adulta, el abusador es, bueno, más adulto aún. En su momento la víctima era niña y el abusador era su propio hermano de mayor de edad. Quería saber si eso procede, no procede o ya caducó. Eh, a ver, no sé si usted se está refiriendo al delito como tal o me dice para intervenir si es el momento de intervenir o no. Ambas cosas, el delito como tal y si es momento para intervenir, porque la víctima, a pesar que es adulta, todavía recuerda estos eventos. Sí, sí. Bueno, en términos generales, y no sé, a lo mejor me corrija el doctor Moisés, que él es legista, pero yo entiendo que la parte como delito eso no prescribe, ¿no? Entonces, en cualquier momento podría denunciarse. Ahora, por lo otro, esos son los casos que nosotros mayormente vemos, que hay situaciones donde es derivado porque tiene alguna otra molestia, alguna otra, van a terapia, les dicen vayan a terapia familiar porque hay dificultades, y cuando vamos uno explorando, va encontrando este tipo de experiencias en la infancia, que puede ser un hermano, puede ser algún otro familiar, y ahí comenzamos a ver la posibilidad de trabajar este aspecto del perdón como un elemento curador, ¿no? Como un elemento curador pero que no podemos obligarle, no porque el terapeuta tenga conciencia de que el perdón le va a ayudar más a la víctima que al agresor, pero no le puedo obligar a que perdone. Eso va a ser ya su facultad de esta persona que ha sufrido una experiencia tan terrible. Gracias, doctor Lizardo. Queríamos comentarle una experiencia que hemos tenido en el centro. Justo cuando recién empezábamos, nuestro primer año, vino a nosotros una familia en la cual el niño, un adolescente de 12 años, había estado haciendo tocamientos indebidos a sus dos primas de 4 y 5 años. Vino toda la familia porque habían encontrado al menor con las primas y vinieron en una forma, en una crisis familiar, ¿no? Por un lado estaban las madres, quienes eran hermanas del padre del agresor, eh, y no sabían qué hacer, cómo proceder, ¿no? Entonces al final la familia decidió no hacer una denuncia al menor, fue un acuerdo entre ellos. El menor no vivía con las primas porque solamente iba de visita a visitar a su papá porque el papá estaba separado con su mamá y ahí es donde habían sucedido los hechos. Eh, y nosotros empezamos a hacer la intervención, tanto las niñas como el agresor. Eh, las niñas no mostraban mayor dificultad. Les hicimos un seguimiento de máxima, más o menos medio año y de hecho al final les dimos de alta y decidimos que continuaran en el centro de salud de primer nivel. Eh, la que recibió mayor apoyo fue la hermana, la mamá de una de las víctimas, porque había ella también había sido víctima de abuso sexual en su niñez por parte de su hermano. Y con quien sí tenemos hasta ahora todavía contacto es con el abusador, con el menor abusador, el menor agresor.
A él Ujú, le hicimos un seguimiento, ¿no? Y vimos que era un factor muy estresante que tenía la separación de sus padres, tenía conductas impulsivas, eh, una personalidad que se estaba yendo hacia rasgos disociales, psicopáticos, y tenía también síntomas de depresión. Entonces, con él empezamos a hablar del tema, a intervenir, seguir tratamiento inclusive, mejoró su rendimiento académico, empezamos a hablar sobre las conductas que había tenido, y de alguna forma el proceso nos hemos quedado más con el agresor que con las víctimas, que al final ya salieron de nuestro control. Inclusive la mamá de las víctimas, una de las víctimas también se recuperó y llegó a retirarse, ¿no? Ya no acudió al centro. Entonces, por ejemplo, en esta familia, ¿cree usted que sería oportuno de repente proceder a hacer la intervención, continuarla para buscar de repente mejorar la dinámica de la familia, porque al final lo que pasó fue que los hermanos se distanciaron. El papá del agresor se distanció de sus hermanas y hasta ahora ujú, el contacto se ha perdido, ¿no? Y básicamente solamente va a dormir al cuarto y se retira. La familia de él no quiere que el menor vuelva a visitarlos, no quieren que ingrese a la casa. ¿Qué ujú. opinas sobre esto, doctor Lizardo? Sí, eso, digamos, entraría en el terreno de la prevención secundaria, ¿no? De la intervención rápida, donde justamente hay que trabajar la parte de la emocionalidad, tal vez las significaciones que para un menor es distinto y no pasó por una etapa del secreto, del miedo para vivir. Entonces, lo terapéutico en esos casos sería tanto con las niñas, con los niños pequeños, como el menor agresor, seguir trabajando con ellos, ¿no? La parte intrapsíquica, ¿no? Y de esa manera, eh, tal vez algo está pasando con ese menor que necesita tratamiento y también con su familia, porque no es lo más, entre comillas, normal que esté haciendo ese tipo de acciones. Esto me ha hecho recordar a un caso que hemos visto en el hospital, donde el agresor era ya mayor de edad porque ya tenía 19 y ella tenía 13. Y entonces se ha dado caricias, era un primo. Pero detrás de eso había toda una suerte de un cisma conyugal severo y donde lo quería la mamá, que no era el familiar directo del agresor, quería denunciarlo y el papá, que era el otro era su sobrino directo, carnal, sanguíneo, entonces ellos iban más a ser una pelea de ellos. Entonces comenzamos más bien a trabajar el cisma conyugal y lo otro también, pero paralelamente, ¿no? Entonces cuando trabajamos con familia vamos a ver que hay fuerzas que intervienen, que están acompañando y que generalmente cuando son disfuncionales agravan más el hecho, ¿no? Ok, doctor Lizardo, muchas gracias.